cumplan con los protocolos de seguridad, de bioseguridad que tenemos. Es muy importante proteger en primer lugar pues la salud de los niños, pero comprendemos que también hay mamás y papás que salen a trabajar, que tienen actividades esenciales, y es por eso que en coordinación con el DIF y con el Instituto Mexicano del Seguro Social, estas guarderías deberán implementar protocolos de seguridad. Un filtro inicialmente pues empieza en casa, no podrán acudir niños que tengan signos, síntomas de la enfermedad, fiebre, moquito, tos, catarro, ¿verdad? Que deberán ser valorados por un médico inicialmente. Sin embargo, hay que tener filtros. Los filtros que existen históricamente ya los conocemos. El filtro escolar también aplica para las guarderías y una capacitación. Ahí nos apoyamos mucho con el DIF, con la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios. Recordar que en el estado de Guanajuato hemos diagnosticado a pacientes de todos los grupos de edad, incluyendo niños desde recién nacidos. Entonces, es muy importante que existan todas estas medidas protocolarias de seguridad, porque los niños se llevan las manos a la cara y se pueden de esa manera infectar. Pero eso también es importante comentarlo porque ellos son excelentes transmisores de la enfermedad, son vectores que pueden llevar el virus a casa. Si conviven con un adulto mayor, pueden desde ahí contagiar a otras personas y ahí sí puede haber alguna historia de complicación que lamentar. Y algo en lo que vamos a insistir muchísimo, que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es la sanitización de los espacios. La limpieza de las superficies es sumamente importante y el protocolo en términos generales implica todo eso. Desde luego que dependiendo de las instituciones, de las características institucionales, se harán algunos ajustes muy particulares para cada guardería, pero se pretende que las guarderías muy pronto, si cumplen con estos protocolos, puedan iniciar para apoyar a las personas que trabajan en actividades esenciales. Pero especialmente las del IMSS, ¿no abren o sí abren? Porque es la pregunta, me pregunta mucho sobre las guarderías del Seguro Social. Habría que preguntarle al delegado del Seguro Social si siguen con este protocolo, tendrán que abrir, porque las personas que trabajan en la industria automotriz, por ejemplo, pues son afiliados al Seguro Social. Entonces, este protocolo se trabaja en el Comité Estatal de Seguridad en Salud, en la que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un asiento permanente, tiene participación permanente y están trabajando desde sus áreas de prevención y promoción a la salud, igual que nosotros. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que yo le haría, pues parecieran como discursos muy encontrados por parte del gobierno federal, pues ya se hablan de un desconfinamiento de ciertos lugares, de ciertos espacios, pero aquí en Guanajuato específicamente, al menos yo he visto las estadísticas que llevamos 8 o 9 días, donde el promedio ya es de 49 personas diarias y parece que apenas aquí nosotros estamos empezando la escalada, pero pues ya la gente yo la veo realmente muy tranquila, muy normal, muy en las calles. ¿Cuál es el llamado? ¿Que sí está pasando la escalada apenas ahorita o qué es lo que va a ocurrir? Así es, Esaú. Llegamos a tener 2 días con más de 60 casos en un solo día. Rompimos récord en esta semana. Después de traer un promedio, cuando mucho, de 17 casos por día, esta semana rebasamos los 40 casos en promedio. Entonces, todavía nosotros seguimos en la fase ascendente de esta curva epidemiológica. Me parece que es muy temprano para poder decir que en el estado de Guanajuato también ya podemos salir. El comportamiento que tiene esta epidemia es diferente en las entidades federativas, en todos los estados y en diferentes regiones del país. ¿Por qué te comento esto? Porque nosotros entramos desfasados 2 semanas después que el Valle de México o que Tijuana o Cancún o Tabasco, que son las regiones del estado que más casos han tenido en estos días. Pero no solo eso, yo en mis redes sociales publiqué, por ejemplo, que todas las curvas de todas las entidades federativas, todas van en ascenso. Y la suma de todas esas curvas finalmente hacen la curva nacional y no tenemos elementos, al menos en el mes de mayo, para poder decirle a las personas que ya pueden salir de su casa. Habrá actividades esenciales, como lo comentó la secretaria de Economía del Federal, ampliadas algunas, como es el sector automotriz, pero debe ser de manera progresiva, paulatina, bien organizada
estratégicamente. De lo contrario, el riesgo es de tener brotes o rebrotes. Y para Guanajuato, al ser un estado de 6 millones de habitantes, uno de los estados más grandes, el sexto estado más grande de la República Mexicana, sí tenemos todavía un comportamiento en ascenso. No estamos todavía en la curva plana, en el descenso de la curva como quisiéramos nosotros tenerlo. Y sí estoy de acuerdo contigo en que esta información que se emite desde nivel federal pues genera confusión. Pero hay que estar muy atentos y por eso te agradezco mucho y aprovecho el espacio y la oportunidad que nos das, porque para Guanajuato nos faltan un par de semanas para llegar a la etapa más álgida. Estamos en ascenso apenas, entonces debemos mantenernos todavía en casa y de ahí que se han tomado decisiones tan importantes como el no regresar a las aulas físicamente, que se continúe el ciclo escolar, pero virtual y por televisión como se ha venido haciendo, porque identificamos que todavía el riesgo es mayor para nuestro estado. Doctor, ahí mismo, pues hay municipios donde hay mucha presión. Realmente los comerciantes se han manifestado en Salamanca, en Romita, en Abasolo, en Pénjamo, y pues todos dicen que realmente pareciera como algo que no está pasando, y algunos alcaldes pues ya han anunciado que este próximo lunes van a abrir bastantes negocios. ¿Cuál es el llamado que se les puede hacer? Porque volvemos al mismo tema. Si un municipio abre negocios este lunes, obviamente viene una escalada en los que todos los demás municipios van a querer hacer lo mismo. Sí, de aquí al 1 de junio no estamos nosotros recomendando o autorizando actividades no esenciales. Eso que quede muy claro, actividades no esenciales, porque ahí se genera la confusión justamente. Entonces nosotros, déjame platicarte que tenemos una coordinación y comunicación permanente con se llama Red de Municipios Saludables por la Salud, que encabeza la licenciada Elvira Paniagua, alcaldesa de Celaya, y la comunicación es permanente y ellos tendrán que revisar al interior, en su entorno, en sus municipios. Ellos mejor que nadie conocen el comportamiento de sus cabeceras municipales, de sus comunidades, de sus colonias. Y actividades esenciales no, repito, porque el riesgo de tener brotes y rebrotes es muy alto. Y además cada municipio, así como en el país hay regiones que se comportan de diferente manera, también lo hacen nuestros municipios. Hoy vemos que el pico más alto está en la jurisdicción 5 y la 3, que es hacia Salamanca y Celaya. De hecho, ahí es donde se ha registrado el mayor número de fallecimientos, lamentablemente. León, por ejemplo, al ser una ciudad tan grande, su tasa de contagio es menor. Es una ciudad de casi 2 millones de habitantes. La mitad de los que hemos confirmado, que son 200 pacientes prácticamente ya se han recuperado, ¿verdad? Entonces tenemos otros escenarios como Romita y tenemos algunos municipios que debutaron esta semana, como Jaral, como Atarjea, por ejemplo, Manuel Doblado, que no había tenido casos. Seguimos teniendo municipios como Victoria o como Purísima que no presentan casos todavía. El comportamiento es diferente, por eso es que tenemos que trabajar ahí de manera permanente y haciendo equipo con ellos. Tenemos una reunión semanalmente con ellos, incluso encabezada por el gobernador Diego Sinue, algunas de ellas, y tenemos reuniones muy particulares con los alcaldes que en sus municipios han llegado a tener brotes o identificamos riesgos. Eso es muy importante comentarlo, como pasó el Día de la Madre, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo, que vimos un incremento muy importante de la movilidad, y es justamente a partir de ahora que vamos a ver el resultado de haber roto o quebrantado esta estrategia de mantener la sana distancia, que seguramente hará que se incrementen los casos con la velocidad que hemos observado en los días anteriores y que lamentablemente pues nos ha obligado a informar todos los días que también ha habido pérdidas de vidas humanas. Entonces, hay que tratar muchas particularidades con ellos, lo hacemos semanalmente en esta red de municipios saludables por la salud. Recordar que los alcaldes son autoridades sanitarias, así lo marca la Constitución, así lo marca la Ley General de Salud. Ellos también pueden tomar decisiones, tienen sus áreas de reglamentos, tienen sus direcciones municipales de salud. De otra manera, pues nosotros solos no alcanzaríamos a abarcar todas estas poblaciones, pero con todo gusto y de manera permanente estamos trabajando con ellos, además de que ellos también tienen un asiento en este Comité Estatal de Seguridad en Salud que sesiona de manera permanente desde el mes de enero. Aquí mismo, doctor, nosotros hemos estado haciendo referencia, por ejemplo, Guanajuato capital, al menos yo estuve en Guanajuato,
una gran cantidad de restaurantes abiertos, con mesas, gente sentada. En Abasolo pareciera que todo está normal. En Pénjamo, pues realmente ya el lunes se abren zapaterías, barberías, se abren mercerías, tiendas de regalos, por muchas presiones que existen, pero al menos considero desde un punto muy particular de vista que la salud pues, no tiene precio. Desde luego. Eso que comentas es sumamente importante. Se debe privilegiar la salud y la vida para poder hacer este control de daños que así llamamos en salud pública. En medicina debemos de privilegiar desde luego la salud y la vida. ¿Y a qué me refiero con el control de daños? Para poder tener una recuperación efectiva, pues necesitamos una sociedad saludable. Y esto verdaderamente es un riesgo. Comprendemos esa presión social, esa presión económica, que además hay que decirlo, no es exclusiva solamente de algunos municipios o del estado de Guanajuato o de nuestro país. Esta es una pandemia, es un problema de salud pública a nivel mundial, nos está afectando a todos. Lógicamente depende mucho del desarrollo económico y social que tenga cada país y cada entidad para que el impacto no sea mayor. Pero si no colaboramos, porque esto va a depender mucho del comportamiento social, esto se va a prolongar teniendo un impacto mucho mayor, no solamente en la salud y en la vida de las personas. Va a seguir habiendo casos, va a seguir habiendo lamentablemente defunciones, y desde luego que prolongar esta contingencia pues también va a tener más repercusiones económicas. Entonces creo que es buen momento de hacer un llamado a la población, porque no tendrían por qué las autoridades ser punitivas si las personas hiciéramos conciencia de que con nuestra colaboración nos debemos quedar en casa. Y desde luego que Salud ha hecho su trabajo. Por ahí lamentablemente también se ha tenido que suspender las actividades de algunos negocios no esenciales que han favorecido que haya un confinamiento, que haya una conglomeración de personas poniendo en riesgo justamente la salud. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando, haciendo visitas de supervisión con los municipios, con la autoridad que ellos tienen, y si identificamos algún giro comercial que no sea esencial, desde luego, y que esté poniendo en riesgo la salud de las personas, desde luego que tomaremos nosotros todas las medidas que conforme a nuestras facultades la ley nos confiere y nos permite. El uso del cubrebocas, vuelvo a lo mismo. Por ahí, pues en Guanajuato realmente se ha hecho mucho énfasis al uso de cubrebocas, pero de repente, también a nivel federal, de repente un día sí se usa el cubrebocas, de repente otro día no se usa el cubrebocas. Y yo creo que esos mensajes son muy encontrados, porque desafortunadamente, pues por un lado vemos que en Guanajuato se toman acciones a veces, pudiera parecer como muy, muy estrictas, pero parece que en el otro nivel, pues ya de que estaba planteando el presidente de México de iniciar hasta giras. Entonces es como que muy lamentable saber que aquí en Guanajuato cuídate, pero el otro vecino te dice, fíjate que tú salte a la calle, no te pasa absolutamente nada. Y ahí es donde la gente también dice, pues es que también se están muriendo los viejitos, los que tienen diabetes, los que tienen hipertensión y los que están obesos. Esto es algo general, ¿no? Sí, pero mira, voy a decir algo que no he dicho en ningún otro medio de comunicación y te lo voy a decir a ti. En Guanajuato tomaremos nuestras propias decisiones, porque para nosotros es muy importante cuidar la seguridad, la salud y la vida de todos los guanajuatenses. Entiendo que es un reto esto de la desinformación, ¿verdad? A todos los niveles, incluyendo algunas redes sociales, también han generado una gran cantidad de controversia, y desde luego que estas declaraciones a todos los niveles confunden a la población, y es muy lógico de pensar, oye, pues si yo estoy escuchando decir a una autoridad federal esto y en Guanajuato me dicen otra cosa y a nivel municipal también mencionan un mensaje diferente, eso desde luego genera controversia, desinformación. En Guanajuato vamos a tomar nuestras propias decisiones, vamos a estar presentes en los medios de comunicación. Todos los días actualizamos nuestra plataforma para que la información esté ahí disponible, coronavirus.guanajuato.gov.mx. A través de medios de comunicación serios como el tuyo, aprovechamos el espacio para decirle a la población cómo están las cosas en Guanajuato y que no se confundan. Desde luego, el poder de difusión que tienen las autoridades federales, pues difícilmente la va a tener un municipio, ¿verdad? Pero no vamos a desaprovechar ningún espacio para poder llegar a todos los rincones de nuestro estado y aclarar cualquier duda que se pudiera tener. Incluso ahí hay dos números 800, está un chat en línea, están los números de las jurisdicciones sanitarias.
Y por lo que respecta a los cubrebocas, aquí tengo uno, mira, porque es controversial. Depende mucho del material del que se utilice. Y es incorrecto utilizar un cubrebocas así, porque de todos modos estás dejando la nariz expuesta o traerlo en la barbilla. Eso es muy malo, ¿no? Y además, estárselo tocando no debe ser así. No debe ser así. Además, el cubrebocas tiene una vida media útil y esto, y después tocar las superficies, va a generar que dejemos el virus y que después alguien que no se lave las manos toque la superficie y después se lleve las manos a la cara, se talle los ojos, la nariz o la boca y se contagie. Y recordar que el cubrebocas no cubre los ojos y que el virus también entra por los ojos. Entonces, un cubrebocas mal utilizado sí es un riesgo, es un fomite que después puede terminar en la calle, mal desechado, mal utilizado. No se debe prestar un cubrebocas. Una vez que se humedece hay que cambiarlo. Hay algunos cubrebocas que son lavables y lo que sí es recomendable, utilizándolo adecuadamente, es que si vamos a convivir por razón estrictamente necesaria, voy a poner como ejemplo un transporte público, ¿verdad? Porque la vida no se ha detenido del todo y tiene que seguir. Lo que hemos recomendado es que los transportes públicos lleven menos personas, pero si alguien se va a subir a un transporte público, es mejor que todos los que se suban lleven un cubrebocas. Yo sí me lo pondría, pero un cubrebocas mal utilizado, y ese es el riesgo. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud no se ha atrevido como tal a dar una recomendación así, porque tú observa, los cubrebocas están abajo o se están tocando constantemente la cara, porque si no estás acostumbrado a utilizar un cubrebocas, pues resulta incómodo, es un cuerpo extraño, da comezón y eso es un riesgo. Entonces, un cubrebocas bien utilizado sirve, te protege y sobre todo si las dos personas que conviven tienen un cubrebocas, te protege más. Quien debería utilizar un cubrebocas sobre todo es quien tiene signos o síntomas de la enfermedad, quien está tosiendo, quien está hablando o estornudando y está enfermo. Esa puede ser una barrera que nos ayude a que no se disemine el virus, que vienen las gotitas de flush, de saliva, que expulsamos al toser o al hablar o al estornudar. De ahí el cubrebocas, pero es controversial. Si no se utiliza bien, se convierte en un peligro lejos de ayudarnos. Doctor, otro de los temas que también ha sido controversial es el tema de estas famosas neumonías atípicas. Y se ha hecho mucha mención en que ha habido fallecimientos a nivel general en México, donde no se registran los casos. Y la otra, aquí en el propio Guanajuato, ese tipo de situaciones, pues no sé si se han dado o no, pero lo que sí hay como esa idea falsa de es que sí se enfermó la gente, no se enfermó. Yo le pediría tener a lo mejor algún testimonio de alguien, de alguno por municipio, que nos comente qué es lo que le pasó, porque al menos yo ya conozco dos personas y me dijeron, y sé que estuvieron internadas, y me dijeron, oye, es que la verdad es lo peor que te puede ocurrir, no sabes nada de ti. Ah, bueno, pues si ya tuviste tu contacto con ellos, ya tienes ahí dos testimonios. Desde luego que nosotros salvaguardamos mucho los datos personales y no queremos exponer a nadie más, sobre todo porque estamos estudiando a sus contactos. Partiendo de ahí, desde luego que si alguien quiere compartirnos su experiencia, como ya ha pasado a través de la televisora estatal TV4, hemos transmitido varios testimonios, perdón. Sí es una situación muy delicada. Te voy a explicar lo que pasa. Las personas creen que a lo mejor van a llegar a un hospital y van a quedar en un cuarto aislado. No, las personas que se ponen graves tienen que estar con un tubo en la vía aérea incluso. Eso es la intubación, apoyados por un respirador mecánico. Y para tolerar eso, que es sumamente doloroso y molesto, hay que sedarlos como si tuvieran una anestesia general. Hay que ponerlos boca abajo y no pueden recibir visitas. El personal está totalmente cubierto como astronauta, prácticamente con equipos de seguridad personal de un nivel de bioseguridad muy alto, porque es una enfermedad muy contagiosa, muy peligrosa, mucho más letal que la influenza, 10 veces más letal y 3 veces más contagiosa. Entonces, es muy importante que exista todo esto. Una persona que llega a estar en una terapia intensiva intubada tiene hasta 80% de probabilidades de llegar a morir. Por eso, lo más importante es la prevención. Al no haber una vacuna, al no haber un tratamiento específico, porque sí estamos atendiendo a las personas, les estamos poniendo el mismo tratamiento que se les pone en Italia, en España, en Estados Unidos,
pero no es un tratamiento específico. Lo que sí hemos visto es que entre más rápido se inicie el tratamiento, se identifique, se haga el diagnóstico, el pronóstico es mucho mejor. Pero no pensemos que vamos a estar en un hospital aislados con todas las comodidades. No, es una situación, como tú bien dices, que te han platicado, muy crítica, muy difícil, no deseable para nadie y que además se consumen muchísimos recursos y que es difícil. Entonces, no es lo mismo atender 1, 2, 3, 5, 10 pacientes, atender cientos de pacientes o miles de pacientes, como lo hemos visto en Italia, en España, donde colapsó el sistema de salud porque no había la capacidad suficiente. Por eso la invitación es a seguirse cuidando. Seguimos todavía nosotros en ascenso, no hay que confiarse, bien lo has dicho, has sido muy puntual en este tema, se genera confusión, pero repito, qué bueno que nos das la oportunidad de aclarar esta situación, porque es una situación difícil y cada vez se incrementa el número de pacientes hospitalizados. Ahorita tenemos más de 100 pacientes hospitalizados, 60 ya con un diagnóstico confirmado y en el transcurso de este fin de semana vamos a saber que los otros 40 sí son o no son, más los que se sumen. Pero es un muy buen instrumento de navegación tener el diagnóstico lo más rápido posible. Sobre todo, este tema de las neumonías atípicas que me comentas, la neumonía típica siempre ha existido y la neumonía típica no quiere decir que no sepas el origen del problema. Puede ser una neumonía por un virus, una neumonía bacteriana, una neumonía causada por un agente químico, pero el comportamiento es atípico, es decir, la evolución es muy súbita, la evolución es grave, a veces no te permite tener el diagnóstico, no se tienen los medios para poder hacer el diagnóstico preciso. Algo que no pasa en Guanajuato. Aquí todos los pacientes hospitalizados, por eso el preámbulo, les hacemos la prueba de COVID absolutamente a todos. Si lamentablemente algunos llegan a fallecer, nosotros ya tendríamos el resultado de la prueba. Y la hemos hecho incluso post-mortem porque la evolución ha sido muy rápida, no le permitió al personal de salud tomar la muestra porque ellos se dedican a hacer maniobras de reanimación para salvarle la vida a un paciente y entonces hay que tomar una biopsia pulmonar. Hay manera de hacerlos. Me parece que para quien no conoce muy bien el concepto de neumonía típica, pues va a decir neumonía típica como si alguien estuviera ocultando la causa de la neumonía, que es una inflamación, una infección de los pulmones, cuyo origen puede ser biológico o químico, por ejemplo, pero hay que ir a buscar la causa. Entonces, esto también depende mucho del estado físico de las personas. Si la persona es un fumador, si tiene diabetes, hipertensión, si tiene obesidad, si no tiene un adecuado estado de salud, pues desde luego que sus factores de riesgo se incrementan. La evolución es mucho más insidiosa, súbita, y hay casos donde lamentablemente las personas pueden llegar a fallecer. Pero el concepto de neumonía típica va mucho más allá de querer pensar que no se sabe la causa de la neumonía. Entonces, afortunadamente en Guanajuato nuestros sistemas de información nos permitan analizar en el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, que es un comité de expertos, infectólogos, médicos, epidemiólogos, el análisis puntual de cada una de las causas y nosotros la hacemos pública todos los días para que sepan el comportamiento y no tenemos ese problema en el estado de Guanajuato. Doctor, pues te agradezco mucho en verdad el espacio porque creo que ojalá que sean recurrentes estas entrevistas porque realmente sí es importante que la gente sepa qué es lo que está pasando. Yo sí te hago un llamado de manera muy particular porque realmente ayer yo lo comentaba, digo, hay muchos que sí estamos manteniéndonos lo más posible en nuestros espacios de trabajo, en nuestros hogares, pero en la calle pues hay miles de personas que pues no se la creen. Y lo malo es que eso va a ser un problema grave que nos va a traer una consecuencia, no sé, hasta en un mes, y eso nos va a ocasionar que realmente no se puedan atender a través del sistema de salud, ni siquiera podamos saber qué es lo que se está ocurriendo. Y te diría, pues, ojalá que con esto, pues yo entiendo, realmente se han visto las acciones que han hecho en el sector de salud, buenas, se nota la diferencia en cuanto a atención en otros partes. Y pues nuevamente, no hacerte el llamado, agradezco mucho siempre el espacio y la disposición que has tenido aquí conmigo de una u otra forma. Saúl, al contrario, los agradecidos somos nosotros por el espacio, por la oportunidad de platicar, de aclarar las dudas que a través de ti nos comentas y que seguramente tú recabas de todas las personas, de las inquietudes que observas en la sociedad. De verdad, muchas gracias por el espacio.
reiterarte que estoy siempre a tus órdenes, felicitarte por la oportunidad que nos das de platicar al respecto justamente y decirte que estamos a tus órdenes permanentemente, ¿eh? En el momento que tú nos des un espacio, vamos a estar ahí puntualmente. Creo que tu actividad es esencial, la comunicación es esencial, el llevar esta información a todos los rincones de nuestro estado es muy importante. Así que gracias, felicidades a ti y estamos siempre a tus órdenes.